Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Y queremos iniciar con una pregunta. Mire esta pregunta, ¿la podemos leer todos? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cuál era el motivo de la pelea irreconciliable de los fariseos contra Jesús? ¿Sería porque los discípulos del Señor no se lavaban las manos, comían pan sin lavarse las manos? ¿Sería porque no guardaban el día de descanso, el sábado? ¿Por qué sería? ¿Porque no guardaban rigurosamente la ley? ¿Porque no se sometían a la ley? ¿Cuál sería ese motivo? Y esta noche lo que queremos es, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versos 39 al 47, hay un pasaje corto que nos va a mostrar realmente cuál era el motivo de esa pelea irreconciliable de los religiosos de esa época, más rigurosos, los fariseos, en contra de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero leerles desde el verso 31, yo tengo aquí la Biblia, quiero leerles desde el verso 31 y vamos a leer hasta el verso 47, ahí tengo desde el 39, dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda para siempre en casa, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo, el 38, hablo lo que he visto acerca de mi Padre, o del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces aquí ya nos empieza a mostrar cuál era el motivo por el cual esa pelea era irreconciliable. Había dos padres. Uno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, y otro, el padre de ellos. Aunque ellos afirmaban que ellos no eran esclavos del pecado, eran esclavos del enemigo. Pero no hay peor esclavo que aquel que no sabe que es esclavo, que no lo acepta. Ahora vamos al pasaje que tenemos aquí en la pantalla. También lo voy a leer de aquí de la Biblia, luego lo vamos a mirar más detenidamente, del verso 39 en adelante, y hay un título ahí que nos descubre mucho más claro lo que dice el Señor. Dice: soy de vuestro padre el diablo. Entonces ahí está hablando que hay otro padre. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Verso 40, estoy en Juan capítulo 8, ¿listo? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo eso Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice el verso 43, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si os digo la verdad,
¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Entonces, les he leído dos pasajes, uno que está aquí en la pantalla, que es el que queremos meditar un poco más, y el anterior. Entonces, la pregunta, volvamos otra vez a la pregunta, ¿cuál era el motivo de esa pelea irreconciliable de los religiosos o los fariseos en contra de Jesús? ¿Ya tenemos más o menos la respuesta? ¿Cuál era? Porque eran hijos del diablo. Ay, había un problema ahí de linaje. Entonces parece que por aquí vemos que había algo que los separaba. Era un linaje, un ADN espiritual que los separaba, que no les permitía a ellos oír las palabras de Jesús ni aceptar lo que Jesús decía. Realmente todos desde Adán fuimos marcados con ese ADN del diablo. Por eso todos necesitamos nacer de nuevo. Y realmente por eso, no sé usted, a mí sí me pasó que yo no podía escuchar el Evangelio, que yo no podía leer la palabra de Dios, que no la aceptaba, que de alguna manera la rechazaba sin saber por qué. Porque tenía esa misma naturaleza de diabólica. Entonces ahí es cuando nosotros entendemos que la vida cristiana no se trata de una religión más, porque si no entonces somos fariseos. Si se tratara de religión seríamos unos buenos fariseos. Pero se trata de una vida nueva en Cristo, se trata de volver al ADN de Dios. Y eso solamente es posible a través de Jesús. Por eso en algunos grupos familiares estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y creo que nos hace bien volver a meditar, volver a ir a la Escritura, volver a mirar y a entender que aunque hayas nacido en cuna cristiana, necesitas nacer de nuevo. ¿Listo? Amén. Entonces parece que el problema era un problema de naturaleza. ¿Alcanzan a ver por ahí una cabecita asomada? Parece que en el corazón de estos fariseos lo que había era un ADN de la serpiente antigua, y Jesús lo descubre y entonces dice que el problema es de naturaleza y conexión espiritual. Es decir, que según la naturaleza espiritual que una persona tenga, así mismo va a ser su conexión espiritual. Luego, cuando no habíamos nacido de nuevo, no solamente los fariseos, nosotros también, pues no podíamos tener conexión con el Evangelio de Jesucristo. No podíamos aceptar el Evangelio de Jesucristo. Nos parecía lo peor. Por eso mirábamos que los creyentes en Cristo, los nacidos de nuevo, y los destilábamos de ignorantes, religiosos, fanáticos, retrógradas, etcétera, una cantidad de calificativos. No había conexión, había algo que los separaba, porque había una conexión con la que ellos fluían muy bien. Era con la conexión de la serpiente antigua, porque solamente hay, espiritualmente hablando, dos padres: el Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, y Satanás, el padre de mentira, el padre de todo aquel que no haya nacido de nuevo, así vaya y se congregue en una iglesia cristiana. Sí, porque no es suficiente ir a una iglesia cristiana, aunque está bien ir, y deberíamos ir. Pero necesitamos nacer de nuevo, para que haya una conexión espiritual con Jesús, teniendo la misma naturaleza de Él. Por eso es que Juan, cuando ve venir a Jesús, dice: miren, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuchen, no es suficiente que el pecado sea perdonado. Tiene que ser quitado ese ADN de pecado, de esclavitud. Ese ADN de ser hijo del diablo tiene que ser quitado. Y el único que lo quita es Jesús. ¿Sí? No, por eso no es suficiente comportarse bien. Parece que los fariseos se comportaban bien, hacían liturgia, pero tenían un problema de naturaleza espiritual. Su ADN era del diablo, y por eso ellos tenían una pelea irreconciliable con Jesús. Y quiero decirle algo: y esa pelea irreconciliable será durante todas las edades de la humanidad. Por eso habrá gente que, si tú eres nacido de nuevo, te rechazará. E incluso la Biblia dice que no es de todos la fe.
Así como estos fariseos nunca aceptaron el Evangelio de Jesucristo y nunca nacieron de nuevo, hay gente que nunca va a aceptar el Evangelio de Jesucristo y nunca va a nacer de nuevo porque nunca reconoce, ni entiende, ni puede ver que es esclavo del pecado. Porque no entiende que tiene un ADN del mal. Entonces, así habrá gente que por más que uno le predique el Evangelio, no lo va a recibir. Por eso la Biblia dice, no echen las perlas a los cerdos, ni den lo santo a los perros. No sea que se devuelvan y las pisoteen y los destrocen a ustedes. Entonces si ve que hay un ADN de enemistad, se llama el mensaje del anticristo, se llama la filosofía de este mundo. Por eso dice que los príncipes de este mundo, si hubieran sabido que Jesús es el Rey de Gloria y que matándolo perdían la batalla, nunca lo hubieran matado. Pero ellos siempre procuraban matarlo. Por eso la imagen, alcancé a tomar la foto. Ellos varias veces trataron de apedrear a Jesús. Otras veces trataron de empujarlo por una ladera y matarlo. Muchas veces trataron de matarlo. No pudieron porque no había llegado la hora del Señor. Porque realmente cuando lo hicieron fue porque Él se entregó. Sí, Señor. ¿Sí es claro? Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es lo que Jesús les dice, vean, serpientes, camada de víboras. ¿Sí ve que les dice así? Entonces, uy, el Señor tan grosero, ¿cómo los insulta? No, le estaba diciendo su naturaleza. Por eso dice, serpientes, camada de víboras, pero ¿cómo podrán hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Le estaba diciendo que esa era su naturaleza. Le estaba diciendo que ellos eran hijos de la serpiente antigua, que eran pequeñas serpientes, y que en su boca, ¿qué hay en la boca de una serpiente? Veneno mortal, hay muerte. Mientras que en una persona nacida de nuevo, en su boca hay vida. Amén. Por eso cuando habla de nuevo nacimiento dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si crees que Jesús es el Señor, lo crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Cuál palabra está en nuestra boca? Lo que hay en nuestro corazón. Por eso, aunque ellos eran muy religiosos, lo que había en su boca era muerte, porque no habían recibido la vida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre solo a través de mí. Entonces, lo que encontramos aquí en esa batalla irreconciliable entre los fariseos, los saduceos y todos esos feos, como en el Antiguo Testamento los eteos, amorreos, fereceos, jereseos y todos esos feos, es que eran hijos del feo. ¿Ya? Entonces ahí es donde encontramos que no existe la tal religión perfecta, porque toda religión es obra del hombre tratando de acercarse a Dios. Solamente existe el autor de la vida, Amén. Jesús, y solamente en Él tenemos vida. Amén. Y solamente a través de Él podemos ir al Padre. Y es Él la única esperanza de la humanidad. Amén. Porque la humanidad sin Cristo hasta puede que trate de portarse bien, pero no irá al cielo. Así es. Porque Dios salva a los que son suyos. Amén. Testificaré a mi Padre de mis hermanos, dice el Señor. Hablaré de mis hermanos. Entonces, se trata de naturaleza, para que haya una conexión espiritual, y según sea la naturaleza, la gente tiene una conexión espiritual. Por eso la gente va donde los brujos. Dice, no, magiecita blanca, su naturaleza es del diablo y tiene una fácil conexión con la Regina de turno. ¿Sí? ¿Por qué? Esa es su naturaleza. Pero cuando ya uno nace de nuevo, dígame quién después de que nació de nuevo visitó la bruja y fluyó con la bruja. Y usted fue donde la bruja y fluyó y todo dijo, ay, tan linda esta brujita, es de las brujas buenas. ¿Quién pudo hacer eso? Nadie. De hecho, usted repele eso. Usted dice, hay algo que en ella que no. Así es. Se llama ADN espiritual. Se llama naturaleza. Ahora nosotros dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Y ese es de ser. Entonces ahora es un hijo de Dios. Amén. Ahora puede ver las cosas espirituales. Ahora puede entrar en las cosas espirituales. Amén. ¿Estamos? Entonces vamos a ir al texto para mirar un poco del verso 38 al 47. Juan 8, 38 al 47. Queremos leer y meditar, como el tiempo no es muy generoso para nosotros a mitad de semana. Pero queremos hacer una corta meditación de este texto hablando de esa naturaleza. Entonces dice que los fariseos respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Entonces le dice: mire, ¿sabe qué? Nosotros tenemos un padre y nuestro padre es Abraham. ¿Ya? O sea, no te equivoques. Nuestro padre es Abraham. Eso como que alguien dice: ¿usted sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe que yo soy hijo de Abraham? Entonces ellos se apoyaban en ese linaje para decir que ellos eran los que estaban correctos y que el que estaba equivocado era Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham. Jesús les dijo: si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo eso Abraham. Entonces Jesús les dice: mire, ustedes son hijos de alguien que es el jefe de esta señora, de la muerte. Y por eso siempre ustedes buscan matarme. Ahora, cuando usted mira desde el Antiguo Testamento, siempre procuraron matar al hijo de la promesa, quien anunciaba a Jesús. Siempre hubo esa rivalidad, porque se trataba de un problema de naturaleza. Y por eso es que cuando Jesús viene, los hijos del mal, vestidos de religión, apoyados en su linaje, siempre procuraban matarlo a él. ¿Saben por qué no lo mataron? Porque no podían. No pudieron. Finalmente logran asesinarlo porque él dice: yo pongo mi vida, yo me entrego. ¿Sí? Pero siempre habrá esa lucha que tiene que ver con un linaje, con una naturaleza. Yo no sé si a usted le pasaba, pero a mí me pasó antes de nacer de nuevo, que yo leía la Biblia y tenía pesadillas esa noche y me daba miedo seguir leyendo la Biblia. Y veía la Biblia como algo peligroso. De hecho, no sé si usted ha hablado con gente que le dice: con Dios toca de lejitos. Eso, con Dios uno tiene que ir de lejitos y andar de lejitos. Eso muestra que la persona no ha nacido de nuevo. Cuando la persona cree que está bien andar de lejos con Dios, que no tener mucha cercanía con Dios, mire, si uno no está cerca de Dios, está cerca del otro. Es así de sencillo. O sea, espiritualmente es con Dios o contra Dios. No hay términos medios. Entonces ellos le decían: somos hijos de Abraham, pero somos siervos de la muerte y queremos matarte. Y Jesús le mandaba a reflexionar, le decía: si ustedes fueran hijos de Abraham, no estarían procurando matarme. Entonces, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo: reflexionen de quién son hijos ustedes. Porque recuerde que la muerte es un enemigo, no estaba dentro del plan de Dios. Es el postrer enemigo que será derrotado, vencido. De hecho, Jesús ya la derrotó cuando se levantó de la tumba. Y nosotros tenemos la esperanza que en Él tenemos victoria sobre la muerte. Si es que tenemos que dar ese paso de la muerte antes que Cristo venga. Sigue diciendo el texto, verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ya le dice Jesús de plano: su padre no es Abraham. Y ustedes se parecen a su padre por las obras que hacen. Ahora mire lo que ellos le contestan. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Estaban diciendo: no, ¿sabe qué? Usted, es que María quedó embarazada antes del matrimonio, usted es un hijo de fornicación. Era lo que le estaban diciendo, estaban insultando a Jesús. Un padre tenemos, que es Dios. Ahí le dijeron: es más, ¿sabe qué? Nosotros somos hijos de Dios. Ahora la pregunta es: ¿de cuál Dios eran hijos? Porque la Biblia revela en el Nuevo Testamento
que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. O sea que hay un Dios con D minúscula, que es el diablo. Así es. Y ellos lo que eran era hijos del diablo, sino que no lo entendían y seguían creyendo que eran hijos de Dios. Mire, mucha gente irá al infierno creyendo que es hija de Dios. ¿Sabe cuál es la filosofía? Todos somos hijos de Dios. ¿Usted ha oído decir eso? Sí. La gente dice, no, todos somos hijos de Dios. Y la Biblia dice, no todos son hijos de Dios. Porque cuando usted estudia, la palabra dice, a los suyos vino, pueblo de Israel, pero los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Y el verso 12 dice, mas a todos los que lo recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego en el capítulo 3 de Juan dice Jesús a Nicodemo, que era un líder religioso, docto en la ley, le dice, necesitas nacer de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni puede entrar en el reino de Dios. Entonces, luego habla que no se trata de un nacimiento natural, sino que se trata de un nacimiento espiritual, no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y luego dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces realmente nosotros necesitamos que ese verbo que Jesús se encarne en nosotros. Amén. Y produzca un nuevo nacimiento y lleguemos a ser uno con Dios. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Y entonces ahí sí puede haber una nueva naturaleza y una conexión espiritual con Dios. Finalmente ellos le dicen, mire, ¿saben que nosotros somos hijos de Dios? Nosotros somos hijos de Dios. ¿Ya? ¿Le quedó claro? ¿Ya sabe de dónde somos? ¿Sabe con quién está hablando? Y seguían siempre peleando con Jesús. Nunca hubo reconciliación porque eran dos semillas irreconciliables. No puede haber una mezcla entre Cristo y el diablo. No puede haber una mezcla entre Cristo y el diablo. No puede haber tal cosa. ¿Listo? No puede haber tal cosa. Entonces, el texto sigue diciendo en el verso 42. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Entonces le dice, mire, hay una característica en el ADN de Dios que se llama amor. El que es de Dios fluye en amor. Amén. Ama a Cristo. Ama su palabra. Y el que no es de Dios, pues no hay amor en él. Luego no puede tener esa conexión con el amor de Dios porque simplemente no lo tiene. Entonces por eso fluye con el falso amor que es del enemigo. Verso 42 hay una sola parte, en la primera parte, el verso 43, hay solamente en la primera parte entre el signo de interrogación, pero realmente hay dos preguntas. La primera pregunta que Jesús le hace es, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Se trata que ellos no podían entender. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, el cual es Dios. Mire que no cegó el conocimiento, cegó el entendimiento. Aunque vean, no pueden entender. Aunque oigan, no entienden. Entonces lo que está cegado es el entendimiento. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mis palabras? Mire que no pueden. Entonces, una característica de que una persona no ha nacido de nuevo es que no quiere entender, no quiere escuchar, no quiere nada, no entiende, no quiere escuchar. Le dice, otra vez usted por allá, y es que en culto. Pero venga a la Santo Vilía, que aquí sí viene y hace una repetición del repetida, y eso, y escuche cosas ahí, y escuche una mezcla, porque es una mezcla, y escuche una mezcla, para que no entienda. Porque lo que le interesa es que no pueda entender. ¿Sí? Entonces lo que surge aquí es más interrogantes, más interrogantes, más interrogantes. Y de pronto usted dice, esa persona que yo le he predicado, y le he predicado, y le he predicado, no puede entender. Entonces cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio con una persona que no ha nacido de nuevo, primero tenemos que orar que toda venda de incredulidad que el enemigo ha colocado sea quitada, sea rota. Que sea rota, para que él pueda entender.
Porque si no puede entender y no nace de nuevo, escuche esto, irremediablemente irá por la eternidad siguiendo al padre de mentira al infierno, el lugar preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Usted sabía que el infierno no fue preparado para los seres humanos? La Biblia dice que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Solamente que hay un poco de seres humanos que siguen al diablo, porque no pueden entender el mensaje de Cristo, porque no han nacido de nuevo, porque su naturaleza espiritual es la naturaleza del diablo. Realmente son hijos del diablo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacía que los fariseos fueran enemigos irreconciliables de Jesús y que mantuvieran una pelea constante con él en todo momento, y que todo lo que Jesús hacía les parecía mal. Sanó, pero sanó en un día de reposo. Comió, pero no se lavó las manos. Hizo esto, pero no estaba correcto. Y siempre que ellos usaban la escritura era para ponerlo a prueba. A ver, díganos, ¿cuál es el más importante mandamiento de la ley? Pero todo lo que hacían tenía un doble sentido. Tenía el sentido de hacerlo tropezar, de hacerlo caer. Si usted mira, esa es la naturaleza del diablo. A ver, señor evangélico, usted que es pastor, ahora usted explíqueme teológicamente, si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué existe tal cosa? ¿Y por qué hay tanta maldad? A ver, muéstreme dónde estaba Dios, que no hizo aquello y que no hizo lo otro. Y siempre va a tener esa intención. Y muéstreme usted que va a la iglesia, usted que es tan bueno, y pone la mirada en uno, pero le dice, no es en mí, es en Él. Amén. Es Él. Es por Él y es para Él. Entonces, si seguimos leyendo, este verso 44 es clave. Por eso lo coloqué en rojo. La primera parte dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pregunta, ¿por qué la gente va a ir al infierno? Porque van a ir donde va su dueño. Es así de sencillo. ¿Por qué la gente va a ir al infierno? Porque va a ir donde va su dueño. ¿Por qué los cristianos iremos al cielo? Porque somos de Él. Amén. Le pertenecemos a Él. Él puso un sello y dijo, mío eres tú. Amén. Y Jesús le dijo al Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Yo he salvado a los míos. Entonces le dice, el problema es que ustedes son del diablo. Así traten de portarse bien, tienen que cambiar de dueño. Amén. Por eso necesitan nacer de nuevo. Y le dice después de la coma, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Entonces ahí le dice, mire, ¿sabe qué? ¿Cuál es el problema? Que ustedes son hijos del diablo. El problema es que ustedes son reptilianos. El problema es que ustedes serpentean muy bien con la corriente de este mundo. El problema es que ustedes se mueven muy bien con la filosofía de este mundo. El problema es que ustedes tienen una conexión espiritual perfecta con el príncipe de la potestad del aire. El problema es que ustedes se mueven muy bien con la filosofía de este mundo. El problema es ese. Por eso Dios se hace hombre y viene a este mundo, porque ningún ser humano podía ser salvo a través de las buenas obras, porque todos estaban siguiendo la serpiente antigua, porque eran propiedad de él. Por eso ese deseo de hacer mal estaba en ellos. Por eso es absolutamente natural que un hijo del diablo fluya con el pecado, siendo esclavo sin aceptar que lo es. Ahora, le digo una cosa, usted que nació de nuevo, usted que nos está viendo a través del video, que usted nació de nuevo, dígame usted cómo se siente cuando usted peca. Así nadie sepa. Quiero decirle por mi experiencia propia, la persona más infeliz sobre la tierra es un cristiano practicando el pecado. Porque no puede fluir con eso. Porque está actuando en contra de su propia naturaleza. Es por eso que los cristianos nos congregamos y oímos la palabra, y esa palabra nos lava, nos limpia, nos convence, nos llena de ese poder de Dios para vencer con el bien y el mal. Amén. Ese es el asunto. Que entendemos que aunque nuestro espíritu es una nueva criatura, todavía estamos en un estuche viejo, que todavía tiene unos deseos.
pero que ya no vivimos por los deseos, sino por la convicción, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y aguardamos una esperanza bienaventurada y gloriosa, donde recibiremos un cuerpo sin esos deseos. Amén. Perfecto. Entonces aquí empieza Jesús y les va a dar el ADN de esa naturaleza caída. O sea, les va a dar las características. Aquí dice deseos. Entonces les va a soltar aquí una lista de 5 características en la parte B del verso. Dice: él ha sido homicida desde el principio. Número 1, primera característica. Es un homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Lo llevó al Génesis. Le dijo: mire, él entró al jardín del Edén y mató espiritualmente a la primera pareja. Por eso es que Juan 10:10 revela: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Y la gente, bajo la filosofía del mundo, dice que el ladrón es Dios, que el que roba, mata y destruye es Dios. Y cuando pasa algo malo, fluyendo con la filosofía de este mundo, dice: eso fue Dios que mató al niño. Dios necesitaba un angelito allá en el cielo para que lo adorara, y entonces mató a su niño. Y esa persona dice: ¿cómo voy a seguir a Dios? Porque el príncipe de la potestad de este mundo, él quiere que usted crea eso. Y la gente todavía vive con esa filosofía. Aún cristiano, pero todavía vendado, todavía creyendo que el mal viene de Dios y que lo bueno viene del diablo. Por eso un personaje muy famoso que ya partió de este mundo dijo, Fanny Mickey, puedo decir que ya no está, dijo: yo me voy a ir hacia el infierno, porque en el infierno es donde vamos a gozar. Quiero decirle que el infierno tiene un excelente departamento de publicidad y sabe hacer publicidad, y nosotros los cristianos, a veces, teniendo el glorioso evangelio de Jesucristo, no sabemos cómo mostrarlo. Así es. Ellos saben hacerle publicidad a un homicida que ha sido homicida desde el principio y que su propósito es matar el propósito de Dios en tu vida. Ya lo hizo en la primera pareja. Y dice que él buscará engañar, aún si fuera posible, a los escogidos. ¿Cómo lo mató? A través del engaño. Ya dijimos que nunca Satanás le dijo a la mujer allá en el jardín del Edén: coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nunca le dijo, pero le sembró una semilla. Con que Dios le dijo, y siempre lo que hizo fue poner en tela de juicio y en duda lo que Dios dijo. Y tratar de decir: Dios es malo, Dios no quiere que usted coma de todo árbol del huerto. Si se está dando cuenta, la filosofía de este mundo es igual. Hoy hablan de la inclusión. Ay, tú tienes que ser inclusivo, pero si eres evangélico no te queremos incluir. Así es. Sí, lo está viendo, pero si es de la Biblia, no me hable de eso, retrógrada. Hoy, en esta generación inclusiva, se habla del feminismo, pero el feminismo instrumentalizando a la mujer para que sea un objeto de muerte, porque él ha sido homicida desde el principio y siempre atacó a la mujer, pero Jesús reivindicó a la mujer, Así es. porque a través de una mujer vino el Hijo de Dios. Entonces necesitamos entender las cosas desde el contexto de la palabra de Dios. Segunda característica que le da, le dice: y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Yo pregunto, yo he visto predicadores que aún le ponen el micrófono a un endemoniado para que hable y le diga: ¿quién eres tú, demonio? ¿Y por qué entraste en él o en ella? Yo le pregunto, ¿cómo puede creer que un demonio va a decir la verdad cuando no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él? O sea, ¿cómo yo le voy a creer a un demonio? Pero todavía hay gente cristiana que le cree a los demonios y creen en los testimonios que un endemoniado dio. No entiendo cómo hace la gente eso. Por eso la Biblia es recurrente en decir: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambie la manera de pensar. Entonces la segunda característica es que es mentiroso, que no hay verdad en él, que él no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. ¿Por qué los fariseos no podían entender el mensaje de Jesús ni lo recibían? Porque no había verdad en ellos. No podían con la verdad. Cuando la verdad hablaba, ellos la repelían. Por eso, ojo, si usted no ha nacido de nuevo,
tenga mucho cuidado que cuando se predique el Evangelio haya un obstáculo y no quiera oír. Eso es una característica de que la persona no ha nacido de nuevo. Eso sí, pero si me llevan a la iglesia y en la iglesia me cuentan nada de vaqueros, yo estoy feliz escuchándola. Pero si es la palabra de Dios la que se expone, entonces la gente no quiere oír. Quiere decir que no ha nacido de nuevo. Tercera característica que le da: cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, que toda mentira viene del autor de la mentira, del padre de mentira. Que todo lo que el diablo habla es mentira. Así se hable de la nueva filosofía, de lo más reconocido, de lo más inclusivo. Eso le ponen nombres lindos, pero es la misma mentira del diablo disfrazada de otra forma. Ay, no, nosotros, los que nos gusta la nueva era. Mira, la nueva era es antigua, es del padre de mentira, de la serpiente antigua. Con otro nombre, nueva era, pero es lo mismo. Luego le dice qué es, y habla del ser, de naturaleza. Porque es mentiroso. Escuche esto. Cuando su hijo le diga una mentira, usted nunca corrija a su hijo diciéndole, usted es un mentiroso, porque usted le está diciendo, usted es hijo del diablo. Usted le dice, usted no es mentiroso, llévelo a que nazca de nuevo, pero nunca usted le diga que es mentiroso. Yo pregunto, ¿nosotros los cristianos todavía decimos mentiras? ¿Sí o no? Sí, hace parte de la carne. Pregunto, ¿somos mentirosos? No. ¿Esto es una contradicción? No es nuestra naturaleza ser mentirosos. Y cuando decimos una mentira nos sentimos muy mal, porque no somos mentirosos. En cambio, el que es mentiroso, como es mitómano, él hace creer una mentira como si fuera una verdad. Y es tanto que él mismo se cree la mentira. Eso es, él es mentiroso y además es padre de todos los mentirosos. Por eso nunca diga yo soy mentiroso, porque está haciendo una declaración equivocada. Por eso, entre otras cosas, no diga yo soy pecador, porque hay gente que dice que los cristianos somos simplemente pecadores arrepentidos. No, la Biblia dice que nosotros somos santos. Amén. La Biblia dice que nosotros somos, dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, dice 2 Corintios, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Entonces, espiritualmente somos justos porque Cristo nos justificó, pero todavía estamos en un proceso de cambiar nuestra manera de pensar y a veces mentimos y a veces pecamos, pero no somos pecadores. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo es suficiente. Amén. No hay que añadirle nada más. Simplemente tenemos que permanecer en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el diablo querrá hacerte creer que eres mentiroso, que eres pecador, que eres hipócrita, que eres fariseo. Pero tú debes estar claro que eres un hijo de Dios. Y saber por la palabra que si amas la palabra es una demostración que eres hijo de Dios. Por eso la Escritura dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezca para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces lo primero que hay en un nacido nuevo es un deseo de oír la palabra, un deseo de exponerse en la palabra, una hambre de la palabra, una sed del Espíritu, y hay algo que uno no puede explicar no con palabras, pero que simplemente fluye porque hay una nueva naturaleza. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Todas esas cosas viejas pasaron, la mentira pasó, el pecado pasó, ya no fluimos en esa corriente. Es claro, no fluimos en esa corriente. Tenemos dificultades cuando tratamos de caer allí y siempre el Señor nos levanta. Amén. Porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo levanta. Amén. Amén. Entonces, cuando miramos esto, finalmente quiero terminar con los últimos versos 45, 46 y 47. Y a mí, que os digo la verdad, no me creéis. ¿Sabe por qué no le creían? Porque le habían creído al que decía la mentira. Eso sucedió en el jardín del Edén. Dios les dijo la verdad, pero ellos prefirieron creer al que les dijo la mentira. Hay gente que decide creer a la mentira. Verso 45 hace
46 hace dos preguntas. Primera pregunta: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues que si le estoy diciendo la verdad. Ahora dice, si le estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me creen? Entonces sí, surgen más interrogantes acerca de ellos. Jesús está tratando que ellos crean a partir de preguntas, preguntas y preguntas. En los grupos familiares estamos estudiando un sistema que llama sistema inductivo. Preguntas, preguntas y preguntas. Y a través de preguntas, preguntas y preguntas es posible que alguien nazca de nuevo. Cuando se plantean preguntas relacionadas con la palabra de Dios y él puede de alguna manera entender. Entonces Jesús lo que está tratando es eso. Pero mire lo que sucede y nos lo aclara el versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Mire aquí cómo está de claro. El que es de Dios, ser de Dios. La pregunta es, ¿usted de quién es? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ahora pregunte, ¿por qué la gente no quiere congregarse para oír las palabras de Dios? ¿Por qué en el último tiempo habrá una generación que dice la palabra en Hebreos que algunos en el último tiempo dejarán de congregarse o acostumbrarán no congregarse? ¿Será que no son de Dios y por eso no quieren oír las palabras de Dios? Porque eso es la conexión espiritual. La conexión espiritual y la fe viene por lo que uno oye, sea la fe correcta en Dios o una falsa fe equivocada en otras cosas. Porque el mundo le dice, sí, crean algo, crean usted mismo, crean un buen futuro, crea que usted puede, céntrese en usted. El humanismo le dice, lo importante es usted, que usted se sienta bien, que usted vaya bien, que usted... Entonces hicieron del ser humano un Dios. Es sentar al hombre en el lugar de Dios. Entonces, la primera característica es que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. O sea que los cristianos debemos ser bien orejones, en el mejor sentido de la palabra. ¿Sí es claro? Sí. Entonces, el que es de Dios quiere oír la palabra de Dios. Amén. Anhela oír la palabra de Dios. Amén. Tiene una necesidad de oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. En el original dice el oír la palabra de Cristo. Es oír la palabra, oír el mensaje del Señor. Es oír el mensaje del Señor lo que logra que finalmente venzamos en esa buena batalla en la que estamos. Porque escuche esto, cuando nosotros nacimos de nuevo comenzamos a pelear una batalla, se llama la buena batalla de la fe. Antes no la peleábamos porque ya estábamos en el enemigo, ya éramos de él. Cuando nos salimos de él empezó una pelea, una batalla contra el mundo. Sí. Si usted está peleando contra el mundo y el mundo está peleando contra usted, bienaventurado. Amén. Si usted está fluyendo con el mundo, revísese. Si usted tiene problemas para congregarse y oír la palabra, revísese. Ahora mire cómo la coloca en sentido contrario. Mire lo que le dice. Por eso, no la oyen ustedes. Por eso no la oyen ustedes. Porque no son de Dios. Mire. Entonces mire, el que no es de Dios, ¿qué hace? No, Evangelio de Juan, no, yo no quiero oír eso. Pero, ¿por qué no me muestra el Evangelio de Judas mejor? Muéstrame el Evangelio según María. Muéstrame otro Evangelio. Yo sí quiero otro Evangelio. Algo como más moderno. No sea tan anticuado. Entonces, es conexión espiritual. Entonces, finalmente concluimos que la evidencia de que una persona es un hijo de Dios es que el que es de Dios oye el Evangelio de Jesucristo. Amén. Ama la palabra, quiere escudriñar la palabra, anhela la palabra, desea la palabra, se alimenta de la palabra. No, escucha eso, no puede vivir sin
reunirse para escuchar la palabra de Dios. Por eso dice que esa es la sabiduría de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los que se pierden esto es una locura, más para los que creemos es poder de Dios. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.